Continuamos. Eso es Enfoque Matinal para hablar de temas importantes. Él es uno de los dominicanos de mayor experiencia en lo que tiene que ver con política agropecuaria, director del IADE hace 1000 años, ministro de Agricultura, asesor en temas agrícolas, escritor que uno no lo sabía, pero además un dirigente político, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno de los de Verdad. Entonces es todo un placer recibir aquí al agrónomo don Eligio Jaques, director del IADE hace unos cuantos años. Bienvenido, Eligio. Ahorita dijiste 100 años. Él puso cara como de ¿en qué lío me he metido? No, le pasó igual que a mí, que éramos jovencitos, comenzamos a trabajar 12, 13 años. Etapa en la vida de uno, ¿verdad? Etapa. Yo hablo de que fueron muchas oportunidades quizás inmerecidas. Porque la verdad es que pudo haber habido otras personas que tuvieran quizás más currículum para esa función. El presidente Guzmán necesitaba como una persona que le inspirara confianza y afecto. Y sentía como que el trabajo que se estaba desarrollando en manos de quien él había nombrado por recomendación de Hipólito, no le estaba llegando. Pero también en esa época había una relación excelente de Eligio con Hipólito Mejía. Sí, Usted tenía un guantú muy bueno. Digo, él como sí. líder del sector. Pues. Claro. Él fue quien lideró ese trabajo al lado de don Antonio Guzmán. Claro. Que por cierto, a los agrónomos no les gustaba la política en ese entonces. No. Quiero decirte que, pasando balance, ese grupo que encabezaba Hipólito no andaba ni siquiera buscando productores, era agrónomos. Claro. Agrónomos. Hipólito venía de ser el presidente de la AMPA. Claro. Y a mí me tocaba ser presidente en el Nordeste. Eso pasó con varios amigos que trabajamos con Hipólito y nos pusimos a buscar agrónomos provincia por provincia. ¿Sabe cuánto llegamos? Al 78, 29. Claro, por eso uno se graduaba y ya tenía trabajo. Por cierto, anoche fuimos a darle despedida a uno de ellos, Benito Ortega. Benito Ortega, que fue director en Baní, por cierto. Sí, entrañable amigo de don Antonio Guzmán. Exacto. De todos los afectos, era de la casa, como se dice. Eso es. Pero que... Tuvo un problema complicado, corazón, sí. riñón, estómago. Sí, nos vimos hace como 3 o 4 meses. Días me llamó para que le llevara un libro. Sí. Me llamó, me dice, yo estoy en casa, no puedo salir porque estoy malo. Y yo no me dio tiempo a llevárselo. Amigo de la familia, director regional en Baní también, entre otros cargos, el FEDA. Decía Eligio hace un momento, Pablo, que han sido etapas. Entonces, hablando de etapas, esta etapa justamente necesita una radiografía. Hemos escuchado ahí a dirigentes de muchísima categoría del PRM, pero escuchar al vicepresidente necesita que arranquemos haciendo una fotografía de cómo están ahora mismo. Este diciembre de 2018, ¿cómo está cerrando este 2018 para el PRM? Un PRM que arrancó el año con muchos desafíos y consiguió la meta. Vamos a decir, vamos en desarrollo. Pues siempre hay que dejar para la semana que viene, para el mes que viene, para el año que viene, muchas cosas de las que se planifican. Pero no nos amargamos de haber dejado un año paralítico. Yo creo que hemos tenido grandes avances de gran significación y un gran esfuerzo puesto en desarrollo de todo el liderazgo para ir en una sola dirección. Y creo que el año que viene es un año de grandes desafíos, donde se consolidará todo este esfuerzo, junto a una voluntad que uno percibe que va en dirección a unir fuerza para un cambio en el año 2020, el año de las elecciones. Porque, vamos a decir, en Estados Unidos se cambió la Constitución en el año 52 para que solo fuera 2 periodos, el máximo que pudiera tener un presidente. A partir de entonces, esa decisión contagió a los partidos, los 2 grandes partidos de Estados Unidos. Y solo en una ocasión un partido gobernó 12 años consecutivos, cuando fue Reagan-Bush, 2 periodos Reagan y 1 Bush. Después, ningún partido ha gobernado 12 años, desde 52 hacia acá. Y yo pienso que también aquí en el país, yo escuché en días pasados al propio
presidente del PLD, el expresidente Leonel Fernández, hablar de un tema que él tituló La psicología de la fatiga, que se apodera de la gente, de la ciudadanía, cuando los servicios no llegan, cuando las expectativas no impactan en los seres humanos que forman esa sociedad. Y que eso ayuda a los que están en turno, a los partidos de la oposición. Eso pasa en Estados Unidos y eso pasa, uno siente que está pasando aquí. ¿Y cómo lo mido yo? No es solo por los resultados, ¿verdad?, de las encuestas, de las investigaciones sociales que hacen los medios de manera independiente, sino también cuando vamos a los sectores sociales en elecciones de gremios, de sindicatos, de asociaciones, de juntas de vecinos, de federaciones, que en los últimos tiempos se viene dando el caso cuando tú dices, bueno, este que tiene la simpatía del PRM o de la oposición, como que eso de por sí se constituye en un atractivo. Y ha pasado en sectores, o sea, que uno no entiende fácilmente, porque óyeme, luchar contra el PLD en el sector educativo, con un presidente manejando durante 6 años más de 635.000 millones de pesos en presupuesto para la educación, habiendo nombrado 65.000 maestros, habiendo aumentado el salario mínimo hasta 35.000, habiendo construido, llenado, porque hay que decir la verdad, ha llenado de estructura, de física, de escuelas y de liceos. El país, uno lo percibe en su recorrido por el interior, habiendo creado la tanda extendida, desayuno escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tú desafíes a los representantes de ese sector tan atendido, diría el gobierno, de que vamos a luchar para arrebatarle el liderazgo del ADP. Y que cuando se cuenten los votos resulta que el candidato de la oposición sacó 60%. Y el de ese gobierno que le ha otorgado, que ha manejado todos esos recursos, resulta que llegó a un 33.7%. Pero igual pasa... Eso es yo pienso que eso es una tendencia que habrá de manifestarse también. Aunque ocurre al revés en las encuestas, donde, como decías, hay un 48-22, 47, pero siempre hay, casi se duplica. Sin embargo, yo le decía a Luis Abinader que para el 2020 a mí me parecía que iba a ser fundamental la capacidad de la oposición de generar confianza. Porque lo que está pasando en la política occidental, incluida la República Dominicana, es que hay un ambiente de desconfianza hacia la clase política en general, pero más hacia la que gobierna. Entonces, ¿qué está haciendo? Y es mi pregunta, mi reflexión pedida, el PRM para lograr ese puntito, que es ganar la confianza. Ok, yo puedo estar insatisfecho con los PLDistas y su gobierno por A, B, C, D, E. Ahora, para yo dejar de votar por esta gente e irme aquí, necesito que tú me ganes la confianza. ¿Cuál es la estrategia? ¿Por dónde andan las cosas? ¿Qué se está haciendo? Estamos viendo, Pablo, en el continente nuestro, situaciones bastante parecidas a las que tenemos hoy en la República Dominicana. Yo vi en Brasil que habían 2 candidatos, uno con 20% y otro con 29%, una semana antes de las elecciones. El que tenía 29 sacó 47 y el que tenía 20 sacó 30 y pico. Y fueron entonces una segunda vuelta y el que tenía 29 llegó a 54. Bueno, ya eso es historia. No siempre los candidatos que se salen a la arena tienen el ángel, digamos. Hay algunos ciudadanos o ciudadanas que se convierten en excelentes candidatos. Tal vez después la historia no los recoge como grandes presidentes, si llegan a hacerlo. Y otros que al revés no tienen esa imagen de excelente candidato y salen excelentes presidentes. ¿Tú no descartas un tercer hombre en el PRM? Por ahora no, por ahora no. ¿Para el 20 no? No, para el 20 no. Hablando del 20, ¿cuál sería la radiografía de un día de elecciones para el 2020 de Eligio Jaques? Yo estaría viendo a un Luis Abinader, por ejemplo,
en la boleta del Partido Revolucionario Moderno, apoyado por un conglomerado de organizaciones de la sociedad y partidos políticos también, alzarse con la victoria, porque yo creo que encarna... Pero técnicamente, sin ese superoptimismo de alguien que está haciendo política, obviamente, ¿cómo se vería eso? ¿Cuál es la pelea técnicamente? El horizonte se torna un poco difuso cuando tú tiras la mirada hacia el Partido de la Liberación Dominicana, el partido de gobierno, porque hay unas fechas del año entrante que parece que serán muy definitorias para entonces poder ver con un poco más de racionalidad el resultado a la que usted me pide para el año 2020. No está claro, no está definido qué es lo que va a pasar. Inclusive los mismos estudios de opinión manifiestan bastante competencia entre los principales líderes de ese partido. En el PRM, sin embargo, hay una definición bastante clara, que yo pienso que difícilmente cambie. Afortunadamente es entre padre e hijo, Hipólito y Luis Abinader, que seguramente no habrá mayores dificultades en empalmar las fuerzas. ¿Con quién ustedes creen que van a pelear? No. Nosotros no podemos expresarnos cuál sería nuestra preferencia en el PLD. El que ellos escojan, ese será nuestro adversario, el que coja el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Pero el PRM ayudaría a una modificación constitucional para posibilitar la candidatura del presidente Medina? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo le va a facilitar las cosas al PLD? Imposible. De ninguna manera. Nosotros hemos estado, comenzando por Hipólito, evaluando desde hace ya más de 10 años las consecuencias de esos cambios impetuosos en la Constitución, que Dios quiera que le pongamos un freno ya. A mí me encantó un video que salió hace un tiempo de Barack Obama, diciendo: yo soy un hombre joven, que siento que tengo aceptación de mi pueblo y que he hecho un buen gobierno, un gobierno aceptable, y creo que si pudiera aspirar, estoy seguro que ganaría de nuevo. Pero hay una cosa que se llama la Constitución, que está por encima de todos nosotros. Entonces, otro vendrá y seguirá y quizás lo haga hasta mejor. Oye, yo quisiera oír un candidato aquí o un presidente hablar así. El PRM lo puede decir con conocimiento de causa, porque hubo aquel grave error del 2003-2004 que el presidente Mejía admitió que le quedó muy bien, por lo menos admitir su error. Eso le da más autoridad para criticar ahora a los demás. Pero atención, porque nos estamos metiendo en la política dura y hay un tema que decía al inicio Eligio Jaques maneja como pocos y que por necesidad profesional, yo creo que casi existencial, le dan un gran seguimiento, que es lo que tiene que ver con el campo, la política agropecuaria, que ese amor por el campo se refleja hasta en algo de lo que vamos a hablar en breve. Pero hábleme usted de la política agropecuaria del gobierno. ¿Cómo está el campo dominicano, los productores agropecuarios de la República Dominicana en el gobierno de Danilo Medina? ¿Cómo les ha ido? Ya usted dio una lectura más o menos del sector educación, pero lo suyo con Naiboa, de verdad. Sí, yo no quiero lucir un fanático tampoco de la política. A mí me encanta ver a un presidente rodando por el campo, caminando, moviéndose. Desde luego, el plan que lleva al presidente al campo cada semana tiene un título que se llama Visita Sorpresa. Y eso no habla bien de lo que se llamaría una buena planificación del Estado. Porque sorpresa, vaya usted a ver, como diablo usted va a meter en el presupuesto lo que se llama una cosa que usted va a dar como una sorpresa. Bueno, pues que eso surja de abajo para arriba, cuáles son las necesidades del llano de Elías Piña, y que eso esté incorporado en algún lugar, ¿verdad? En el expediente del presupuesto que conoce el Congreso cada año, para que le digan, si le tocan 3 pesos al llano, que ellos sepan allá qué es lo que se va a hacer con ellos. O que ocurra con lo que sugiere un empresario de Santiago ayer, que sale en la primera plana de los diarios de hoy, pidiendo que haya una corresponsalía entre el aporte que hace... Ingeniero Félix García. Ingeniero Félix García. Una relación entre lo que aporta al PIB un pueblo y lo que recibe, ¿verdad? Sin que ellos vayan en desmedro de los que no tienen muchas cosas que aportar, porque a nosotros nos cuesta decir que hay muchas cosas que se han podido hacer ya en el sur del país, específicamente en Baní
en Asua, en San Juan, Elías Piña, Barahona. Por ejemplo, Pedernales. Y vamos a meter a Jimaní para no dejarlo, y Neiva, que todos tienen espacios aprovechables. Y de eso hablaremos ahorita un poco más cuando me corresponda hablar del libro. Pero es que esas zonas están cargadas de una minería, porque la gente piensa que una mina de oro es lo único que hace rico a un pueblo. Claro. Pero cuando usted está en un país tropical y está sobre 500 metros sobre el nivel del mar, como es el caso de las tierras completas de la provincia de Ocoa y una buena parte de Asua y una inmensa parte de San Juan de la Maguana y una mayoría de Elías Piña, entonces usted tiene una mina. Cuando usted tiene tierra en una cuantía... Bueno, con inversión privada se ha hecho magníficamente en Ocoa. Exactamente. Que tiene liderazgo nacional. Así es. En los invernaderos únicos. Sí, por cierto, los invernaderos. Los invernaderos de ese gobierno. Caramba. Pablo. Caramba. Pablo, tú que eres un refranero por excelencia, yo quiero que me expliques cuál es el fondo de la quinta pata. ¿De dónde viene esa cosa? Bueno. ¿Y qué supone la gente querer decir a uno cuando se refiere a buscarle la quinta pata? Hacemos una cosa? el stop de la política partidaria, porque aquí hay política, pero oigan ustedes lo que se dice de este libro. El libro que tiene usted en sus manos es un torrente de miel capaz de irrigar de fina hilaridad los surcos más ásperos de la vida. Con una trayectoria de trabajo social, político y agronómico muy conocida, sin embargo, las dotes de narrador y de cuentista, esta última faceta equiparable a la de Horacio Quiroga, se manifiesta limpia y pura, sin afeites ni cosméticos, Sin Quinta Pata. Eligio Jaques, hombre de campo por cuya sangre agreste corre la sencillez y el decoro, nos entrega una obra autobiográfica servida cual exquisitez en la mesa de la literatura, para degustarla y recomendarla como la mejor receta. A mí, amante y defensor del buen humor, de lo correctamente escrito, me ha caído este libro como del cielo, pues no siempre se encuentra en los pedregosos caminos que se recorren en este país, llenos de abrojos y de obstáculos, una obra como la de Eligio, que nos permita aprender, pensar y reír. Debió de ser con quinta pata, pues hay que anotarle una pata a este autor por el aporte literario que nos ofrece en su entretenida y bien escrita Sin Quinta Pata. Eso lo escribió José Jaques, un gran autor y un creativo excepcional de su libro. Le hizo un prólogo Pata, que da ganas de leer. Por eso lo leí, porque después de eso no hay más nada que decir salvo escuchar al autor. ¿De qué se trata Eligio Jaques? Es precisamente, si nos hemos pasado la vida en el campo, bregando con pollo, con cerdos, con mangos y con vegetales, ayudando a que se produzca piña y buscándole mercado al banano, por ejemplo. Si a alguien le dice, bueno, ahí viene Eligio con un libro, va a decir, ahí viene a buscarle la quinta pata al gato. Como las historias que se cuentan ahí, tratamos de que sean auténticas, verídicas, porque ocurrieron en mi presencia. Yo quería quitarle de antemano ese calificativo al libro de que andamos buscándole la quinta pata al gato, sino contando la historia por un testigo, una parte de la historia, ¿verdad? Por un testigo que fue, en mi caso, una persona a quien la vida le ha dado algunas oportunidades que yo considero hasta inmerecidas, en los gobiernos, en la sociedad, y bueno, no solamente en los gobiernos, sino también en la justicia. Estuvimos también tocando puertas en la justicia durante un tiempo. Ahí hablamos nosotros, por ejemplo, de algunos temas de fondo, en el que yo incluyo a don Luis Krause Bogar, para mí uno de los hombres más grandes que ha dado, o sea, el nivel de desarrollo que hoy tiene la República Dominicana. Yo me he hartado de buscar quién pudiera tener más responsabilidad que don Luis Krause Bogar, y se me ha hecho muy difícil encontrar. Que en acto de justicia pido perdón porque no mencioné a don Luis Krause cuando yo mencioné a las personas fundamentales en Santiago para ese desarrollo. Sí. Don Luis Krause está adelante con don Víctor Mera y todos los que tú mencionaste, Jimmy Pastoriza, son protagonistas, sí, pero sí. Don Popi Bermúdez, cuidado. Sí, pero la cabeza, el guía, el planeador, el orquestador, el unificador de todas esas
fuerza de pensamiento y de actividad productiva y de generación de riqueza, la coordinaba don Luis Cravo. De don Luis, ese era su temperamento, ese bajo perfil. Porque fíjate que de todos, quizás el que menos es conocido fuera del ámbito, por supuesto, de estos temas, es don Luis. O sea, uno porque viene de ahí, pero ¿sabes? Era su temperamento. Tú que lo conociste mejor. No huidizo, sino no protagónico. No protagónico. Yo hago y me quedo. Él me dice a mí, cuando Hipólito me anuncia que me va a nombrar secretario de Agricultura, me llama a través de doña Pastora Méndez, que quería que yo le diera una cita. Por una montaña viniendo aquí donde una hormiga. Dígame a qué hora y dónde. Así mismo le dije yo. ¿Dónde y a qué hora? Claro. Y me dice, bueno, que vaya a la fundación esa que él tenía, SEDA. Sí. En la Soler. Y yo fui allá, me dijo, mira, hace 15 años que conocimos juntos un proyecto de ley para crear el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, pero lo guardaron en un zafacón ahí, en una gaveta. Pero qué visión, ¿para qué tiempo? Entonces, ahora necesitamos ponerlo en vigencia. Yo quiero que coordinemos eso, me dice él. Digo, don Luis, tráigame lo que usted quiera que se haga y yo lo firmaré, no se preocupe. Y me pidió una cita entonces para el día 17 para él ir a Agricultura con la propuesta. Me llevó una hoja grande de la que usan los abogados, sí. Con un acuerdo entre la SEDAF y Agricultura, y yo le firmé, no leí nada. Cuando terminó mi gestión como secretario de Agricultura, él me invitó para que yo fuera a un homenaje que me tenían en la fundación. Cuando fui allá, los que me aplaudieron después que él leyó y que yo hablé, eran 124 máster que se habían graduado con un apoyo que pasaba Agricultura a la fundación para ellos ir a consolidar su formación académica, eso profesional. Tremendo. Y 28 estaban avanzando estudios de PhD también. En aquel tiempo. Sin Quinta Pata es una especie de, como un testigo de excepción, decide escribir y contar aquello que en un momento solo vio él. Entonces, si en este recorrido político de Eligio Jáquez hubiese que hacer una anécdota ahora, de esas que solo Eligio sabe, ¿cuál elige contar ahora? A mí me tocó hacerlo en las 3 presentaciones que he hecho en Nueva York, aquí en la Biblioteca Nacional y en Santiago en el Amante. Tan concurridas que han provocado celos, pero ese es otro tema, no vamos a dañar la entrevista, pero así. Como aquí nos introdujo Tony Raful, que es poeta nacional, y yo a guisa de chiste decía que ahora soy colega ¿verdad? Ahora soy escritor, ahora... Borges, Tony Raful, Eligio Jáquez, está bien. Entonces, me pasó, yo decía que la presentación de él, en el caso de Santiago, de Radamés García, que fue quien me introdujo. Saludos a Radamés. Yo decía que esa era la parte seria del evento, entonces yo me tomaba la otra parte porque ahí hay muchas cosas ligeras también. Claro. Yo lo que hacía era sacar de ahí mismo del libro muchísimas anécdotas que a mí me impactaron, o sea, muy simpática, muy amena, a veces se le iba un poco de la lengua a la gente, en caso uno tratando temas muy serios. Y entonces resulta que me pasó con una que yo cuento ahí. En Sabana de la Mar un señor iba a producir arroz, cuando nunca se había sembrado una mata de arroz ahí. Él salió en una guagua a buscar obreros que supieran bregar con el arroz, y lo recogió en todos los campos arroceros del Cibao. Estamos hablando de La Guarana, Rincón, Bajo Yuna, Mao y hasta Villa Vázquez. Entonces trajo todos esos hombres y los metió en Barrancones allá, en Sabana de la Mar. Y lo pusieron a trabajar, bueno, sembraron el arroz creció perfecto. Un día un obrero, decide ir a tomarse una cerveza fría a Sabana de la Mar. Toma un concho allá, pero ocurre que ve la muerte sentada en el bar, con su tridente, con los ojos rojos, una alforja. Y entonces el hombre la muerte se queda viéndolo, fijo. Y él se mete en pánico y vuelve y coge el motor y se va y pide al hombre que lo liquide, al hombre al dueño de la finca. Lo liquida y le explica por qué es que se va para su pueblo, que es de Villa Vázquez, que él vio la muerte y que la muerte tiene los juegos muy pesados, que no quiere seguir ahí ya. Entonces el hombre se llenó de curiosidad, el agricultor, y fue al bar a ver si era verdad que estaba la muerte ahí. Cuando ve la muerte, le pregunta, óigame, ¿me puedo sentar? Dice la muerte, sí, siéntese.
Mire, hay un obrero que trabaja conmigo y se me va, era el mejor trabajador que yo tenía. Dice que vino aquí, usted se quedó fijamente viendo. Usted lo tiene en la lista ahí para... Dice, ¿cómo se llama? Dice, Arcadio Reyes, y la busca, y que en una computadora, la muerte. Sí. No, dígale que trabaje tranquilo, que yo tengo un Arcadio Reyes aquí, pero es para pasado mañana en Villa Vázquez. ¡Ay, mi madre! Finalmente, para terminar, no se puede terminar el comentar este libro y su contenido sin mencionar el nombre, si es de anécdotas y de cariños, de don Antonio Guzmán. ¿Qué puede decirnos de don Antonio en este libro? Es un hombre que a medida que pasa el tiempo se me crece frente a mí. Don Antonio Guzmán me dijo un día a mí y a José María Hernández, volando en un avión, en un helicóptero, agarrado por las rodillas y nos pone la mano y dice, mira, tuve antier la visita de Contín Aybar, que me vino a traer la respuesta a una consulta que yo le hice, que si era posible que, si el PRD le pedía que en condición de tribunal superior, no existía el Tribunal Constitucional todavía, que si podíamos, ¿qué opinaría la Suprema si le pedíamos una revisión de la sentencia de la Junta Central Electoral que despojó al PRD de los 4 senadores? Y vino, dice, antenoche vino a traerme la respuesta. Nosotros nos llenamos de curiosidad. Vamos a ver, en medio de un helicóptero que íbamos así atestado, porque era muy pequeño. Dice él que todos los jueces de la Suprema piensan que eso fue una bellaquería de parte de algunos amigos de Balaguer, y que si el PRD lo pide no queda más remedio que devolverle los 4 senadores y el diputado. Pero nosotros nos ponemos contentos. Dice, no, pero yo lo voy a dejar así, porque de los 4 senadores hay 3 que son de Salvador y eso me cambia la mayoría. Yo me entiendo muy bien con los reformistas. ¿Qué pasó anécdota, eso para la historia? Qué anécdota. Eligio, muchísimas gracias. Nos faltó Baní, nos faltó Baní. Sí, claro. Agua para Baní. Agua para Baní. Es que hay que traer un agua de... Esto lo que tú en aquellos 2 años terribles de esta sequía, de hace año y medio, 2 años que hubo allá. Terrible. En ese tiempo, durante 3 años estuve tomando nota para hacer ese libro. Pero te vamos a invitar, cuando el presidente tome la decisión de hacer la bendita represita de La Jina, El Recodo, estamos trabajando en eso. Cuando se anuncie, te vamos a... No, pero esa es una, pero hay otra que es todavía mejor, que es Alto Yuna de Bonao, para traer agua a la capital. Y dejarle toda el agua de Valdesia a Baní, para entonces sembrar que sea 150.000 tareas más de tierra, de mango, que dice la FAO que es la mejor tierra del mundo para mango, la de Baní hasta Azo. Qué manera de terminar una entrevista. Baní, Se le infla el pecho ese banileo. Muchísimas gracias, don Eligio Jaques, dirigente, vicepresidente de los de A Verdad del Partido Revolucionario Moderno, ex ministro de Agricultura, un hombre de una gran experiencia en los temas agropecuarios, de gran experiencia de Estado y ahora junto con Borges y Tony Raful, un gran escritor. Continúa Enfoque Matinal.